Bueno, imaginemos que construimos una pirámide legal indestructible. En la cima tenemos las grandes directivas europeas, la Constitución, los tratados de derechos humanos. Todo superdiseñado con una precisión milimétrica. Ujú. Pero resulta que bajamos a la base de esa pirámide, a la calle de nuestro barrio o a nuestra ciudad, y esa estructura monumental se desmorona por completo. Y todo porque el gerente local, o sea, el ayuntamiento, decide reescribir las normas a su antojo. Totalmente. Es un contraste brutal. Hay una frase en el análisis que vamos a desgranar hoy, este documento de febrero de 2026 titulado La inútil pirámide legal, que lo resume a la perfección. Cito textualmente: si Groucho Marx levantara la cabeza. Es que es tal cual. Nuestra misión en esta inmersión es entender exactamente cómo funciona esta anomalía fascinante y, francamente, muy frustrante de nuestro sistema. ¿Cómo es posible que la legislación superior sea constantemente eludida a nivel local? Pues a ver, para dimensionar el tamaño de esta anomalía, primero debemos mirar el terreno de juego. En España hay más de 8.000 ayuntamientos. Madre mía. 8.132 entidades locales, para ser exactos. A efectos prácticos, estamos hablando de miles de pequeñas administraciones que tienen la capacidad diaria de interpretar, moldear y, en muchas ocasiones, saltarse esa normativa estatal y europea. Ya, y lo hacen en su aplicación rutinaria en el día a día. Exacto. Y lo más preocupante de todo es que operan con un nivel de supervisión externa sorprendentemente bajo. Es una descentralización administrativa colosal, que sobre el papel suena muy bien para acercar la política a la gente, pero que en la práctica crea el ecosistema perfecto para distorsionar las normas. Claro, y aquí es donde mi cabeza empieza a dar vueltas. Porque si la sede central en Bruselas o en el Congreso Nacional aprueba una ley estricta, el gerente de mi pueblo no puede simplemente decir, pues aquí no se aplica. Desde luego que no. O sea, vivimos en la Unión Europea. La oficina del Parlamento Europeo publicaba hace poco que, en la última legislatura, entre 2019 y 2024, más de la mitad de las leyes aprobadas en España venían directamente de normativas europeas. Un 53%, sí. Hablamos de un peso legislativo brutal. Si un ayuntamiento decide ignorar todo eso, los llevarían a los tribunales al día siguiente, ¿no? ¿Cómo logran esquivar algo que viene desde tan arriba sin cometer un delito evidente? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no lo hacen mediante una rebelión abierta. Ningún alcalde redacta un bando municipal diciendo, oye, nos negamos a acatar la directiva europea. Sería un suicidio político, claro. Ilegal. Lo que ocurre es que la legislación tiene que viajar desde Bruselas hasta la Plaza del Pueblo. Y en ese viaje las competencias se van delegando en cascada. Vale, de arriba hacia abajo. Exacto. El Estado transfiere poder a las comunidades autónomas, que hoy en día tienen niveles de autogobierno muy similares, ya hablemos de Andalucía, Cataluña, Galicia, el País Vasco o incluso el régimen foral de Navarra. Y de ahí la capacidad de regular desciende un último escalón hasta los municipios, que tienen garantizada por la ley de bases de régimen local su autonomía para organizarse. Vale, entiendo la cascada. Si lo pensamos en términos corporativos, para quienes nos escuchan, es como una gran empresa multinacional. A ver la analogía. Tienes a la Junta Directiva en Bruselas redactando protocolos de seguridad súper estrictos. Esos protocolos pasan a la sede nacional en Madrid, luego a la regional y al final llegan al gerente de la sucursal local, que es el ayuntamiento. Sí, sí. Ese gerente local tiene autonomía para organizar los turnos de sus empleados, pero no para ignorar las normas de seguridad de la empresa. Entonces, si no se revelan abiertamente, ¿cuál es la trampa? ¿Cómo redactas una norma local para saltarte la regla corporativa de forma que parezca legal? Pues el mecanismo exacto, la herramienta que permite este agujero negro normativo, es el uso de lo que en derecho se conoce como conceptos jurídicos indeterminados. Conceptos jurídicos indeterminados. Suena muy de despacho, ¿no? Suena muy técnico, sí. Pero en la práctica es muy sencillo. Consiste en introducir en las ordenanzas municipales una cláusula de excepcionalidad, pero redactada con términos absolutamente ambiguos. Ah, vale. En lugar de usar datos concretos, límites cuantificables o plazos específicos, los ayuntamientos utilizan frases comodín. Frases comodín. Del estilo de salvo excepciones. Exactamente, pero disfrazadas de interés público. En las ordenanzas reales te encuentras excepciones justificadas por motivos de interés social, o por el bien común, o para el fomento de la ocupación, o incluso por tener valores tradicionales. Tila.
Son conceptos tan extremadamente amplios que, si lo piensas, cabe prácticamente cualquier cosa ahí dentro. Lo que quieran meter. Y el problema de fondo es que los ayuntamientos aplican estas excepciones sin tener que presentar un informe técnico previo que demuestre con datos objetivos que ese interés social es real o que esa tradición exige saltarse la norma. A ver si lo entiendo, para que nuestra audiencia lo visualice mejor. Esto es como si yo firmo un contrato de alquiler para un piso. El contrato, que sería la ley superior en este caso, dice claramente: está terminantemente prohibido hacer fiestas en la vivienda. Vale. Pero luego, en la letra pequeña del anexo de convivencia, el casero incluye una línea que dice: excepto por motivos lúdicos o tradicionales. Claro. Ahí está el truco. Claro, si yo decido que invitar a 20 amigos cada sábado por la noche es un motivo lúdico, en la práctica, la prohibición de hacer fiestas se ha evaporado. La regla general desaparece. Es una analogía perfecta. La ambigüedad funciona como un escudo protector para la administración. Y ojo, porque lo utilizan sistemáticamente. Pero espera, me surge una duda enorme. ¿Por qué nadie revisa esto antes de publicarlo? Quiero decir, si un ayuntamiento redacta una ordenanza usando estas trampas lingüísticas, ¿no hay un supervisor autonómico o un abogado del Estado que lea ese documento, levante la mano y diga: oye, esto es ilegal, no podéis publicarlo? Eso es lo que la mayoría de la gente asume que ocurre. Pero nuestro sistema administrativo no funciona con un control previo exhaustivo para cada ordenanza local. Hay más de 8.000 ayuntamientos aprobando normativas constantemente. Es inabarcable. Totalmente inabarcable. El Estado no tiene un ejército de auditores revisando cada línea de cada bando municipal antes de que entre en vigor. Las ordenanzas se publican y, por defecto, se presumen legales y de obligado cumplimiento. O sea que cuelan el gol y esperan a ver si alguien protesta. Básicamente, camuflan la infracción bajo el amplio paraguas de la interpretación de la norma. Si un ciudadano afectado decide demandarles, el ayuntamiento simplemente argumentará en los juzgados que no están incumpliendo la ley superior. Claro, dirán que están aplicando su norma. Eso es. Dirán que están aplicando una excepción legal contemplada en su propia normativa para, por ejemplo, salvaguardar el bien común. Y mientras el juez decide, que pueden pasar años perfectamente, la norma se sigue aplicando. Esto es tremendo. Y fíjate, este truco lingüístico no se queda en una teoría legal aburrida. ¿Qué va? ¿Qué va? Afecta directamente a nuestra vida diaria, a nuestra salud física y a nuestro entorno. Pensemos, por ejemplo, en el ruido. El análisis que estamos viendo detalla el tema del descanso como daño colateral, y me parece el ejemplo perfecto de cómo una ley europea de salud pública termina siendo anulada por el gerente de nuestra sucursal local. Es un ejemplo brillante porque la contaminación acústica no es un tema menor. Legalmente, el ruido excesivo continuado se considera una vulneración directa de derechos fundamentales. Palabras mayores. Muy mayores. Hablamos de la inviolabilidad del domicilio en el artículo 18 de la Constitución, del derecho a la intimidad, del derecho a la salud y al descanso. Todo esto está blindadísimo. Está protegido por convenios europeos, por la Carta de la Unión Europea y por la Ley Estatal del Ruido, la 37/2003. O sea que la pirámide legal en este aspecto es un auténtico muro de contención. Exacto. Y entonces llega la famosa cascada de poder. Las comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña con su decreto de 2009, asumen la competencia medioambiental y permitan a los ayuntamientos regular. Así es. El ayuntamiento hace sus deberes. Contrata unos técnicos, elaboran un mapa acústico de la ciudad, clasifican las calles y establecen un límite legal de decibelios para el día y para la noche. Digamos 60 decibelios máximos para que los vecinos puedan dormir. Hasta aquí, todo parece correcto y cumplen la directiva europea. Correcto. Pero, y aquí viene el giro, en esa misma ordenanza municipal de civismo insertan el concepto jurídico indeterminado. Se autoconceden una vía de escape. La trampa. El texto analiza ordenanzas reales como el artículo 9.b.2 de una de ellas, donde se incluye que la autoría municipal podrá sobrepasar temporalmente los límites de ruido admisibles para, y cito, actos concretos en la vía pública que por sus valores culturales, sociales, lúdicos, religiosos o tradicionales lo requieran. Es increíble. Es decir, el mismo ayuntamiento que redacta el límite estricto es el que se autootorga el comodín para saltárselo olímpicamente. Y la clave está en la palabra cultura o tradición. Exacto. De repente, amparándose en ese valor cultural, el municipio te autoriza un macroconcierto en una plaza rodeada de bloques de pisos residenciales. Y no hablamos del camión de la basura pasando a medianoche 5 minutos. No. Hablamos de eventos que duran varios días,
con escenarios enormes hasta las 4 o las 5 de la madrugada, superando los límites de ruido hasta en un 100%. ¿Cómo justifican que una disco móvil con 10.000 vatios de potencia a las 5 de la mañana es una tradición ineludible? Pues es que no lo justifican técnicamente, ese es el problema de raíz. Han convertido la excepción en la regla mediante la indefinición. Juegan con el hecho de que cultura o fiesta popular suena algo muy positivo y de interés general. Claro, nadie quiere ser el aguafiestas. Exacto. Pero la realidad jurídica es que el ayuntamiento está actuando como juez y parte. Y están utilizando un concepto vago e indeterminado para suspender, en la práctica, un derecho fundamental protegido por Europa. Es que es muy fuerte. Y lo más grave es que este modus operandi no se limita a organizar fiestas. Lo utilizan como una herramienta de diseño urbano y de control sobre quién puede o no puede transitar por la ciudad. Lo cual nos lleva a explorar un segundo ámbito donde aplican este agujero legal, que la verdad me parece igual de revelador. Ya no hablamos de ruido, hablamos de movilidad, de aparcamiento y del uso del espacio público. Concretamente, el análisis se centra en la discriminación sistemática hacia las autocaravanas. Un tema muy candente. Mucho. Y aquí vemos cómo este sistema sirve para prohibir, no solo para permitir cosas. Totalmente. A ver, la regulación del tráfico urbano y el aparcamiento es una competencia puramente municipal y estamos viendo una proliferación brutal de ordenanzas locales que prohíben expresamente el estacionamiento de autocaravanas en las calles. Sí, Pero antes de entrar en cómo lo hacen, es crucial establecer un hecho legal irrefutable. Una autocaravana homologada es un vehículo. punto. Punto. A efectos de la ley de tráfico estatal, tiene exactamente los mismos derechos y el mismo tratamiento para circular y aparcar que un turismo convencional. Exacto. La ley estatal dice que si estás aparcado correctamente dentro de las líneas de la plaza, sin invadir la acera, y no sacas toldos ni sillas a la calle, estás simplemente aparcado. Lo que hagas dentro del vehículo con las puertas cerradas, como si te pones a dormir, es irrelevante para la ley de tráfico. Así debería ser. Pero claro, el ayuntamiento no quiere autocaravanas en sus calles, así que saca la máquina de los conceptos indeterminados a pasear. Y fíjate en las excusas que redactan en esas ordenanzas. Prohíben aparcar estos vehículos argumentando que presentan signos de permanencia. Signos de permanencia. Sí, o apelan vagamente a la anchura de los viales de la ciudad. O afirman que la prohibición es necesaria para asegurar una distribución equitativa de los aparcamientos entre los vecinos. Son términos que suenan muy técnicos, muy formales, pero que están completamente vacíos de contenido objetivo. Es que las contradicciones son casi cómicas si las analizas de cerca. Por ejemplo, la ordenanza dice que prohíben a las autocaravanas por la anchura de las calles, porque asumen que son vehículos gigantes que entorpecen el tráfico. Pero no especifican qué anchura es la peligrosa en centímetros. Y si te vas a los datos puros y duros, resulta que una autocaravana estándar tipo furgoneta camperizada mide de ancho exactamente lo mismo que muchos coches familiares grandes o esos SUVs gigantes que vemos en todas las ciudades. Alrededor de 1,95 metros. Exacto. Un SUV de lujo aparca sin ningún problema y nadie le dice nada. Pero la autocaravana recibe una multa automática solo por existir en esa misma plaza. Esa es la contradicción flagrante que expone el documento. El análisis subraya que en el mercado actual hay decenas de turismos tipo ranchera o todoterrenos que superan los 5 metros de largo. Vehículos en los que una persona podría abatir los asientos y dormir perfectamente en su interior. Claro. A esos vehículos no se les aplica la norma de asegurar la distribución equitativa, ni se les acusa de tener signos de permanencia. La prohibición va dirigida a un colectivo específico basándose puramente en prejuicios, no en hechos físicos o técnicos del vehículo. Utilizan el concepto ambiguo para esconder que simplemente no les gusta ese tipo de turismo. Y fíjate, el documento usa una analogía prestada de las fuentes para explicar esto que me parece buenísima. A ver. Dice que prohibir aparcar a todas las autocaravanas porque algunos usuarios incívicos acampan ilegalmente o vacían sus aguas donde no deben es el equivalente exacto a que un alcalde prohibiera el acceso a las instalaciones deportivas municipales a todos los jóvenes de la ciudad simplemente porque algunos adolescentes rompen las canastas. Es una comparación excelente. Para eso ya tienes a la policía local. Tienes herramientas de sobra para multar al individuo concreto que incumple la norma, porque castigas preventivamente a todo el colectivo. Pues porque regular y vigilar requiere esfuerzo, requiere recursos y pruebas. Es muchísimo más fácil prohibir en bloque utilizando un concepto indeterminado.
Además, los ayuntamientos rizan el rizo de la ambigüedad prohibiendo aparcar autocaravanas y vehículos similares. Vehículos similares. Claro, si analizamos el artículo 5 de esas ordenanzas jurídicamente, ¿qué es exactamente un vehículo similar? Buena pregunta. Se refieren a la forma aerodinámica, a que tiene una cama dentro, a las ruedas. Esta falta de definición genera una indefensión total para el ciudadano. Te multan basándose puramente en la percepción subjetiva del policía local de turno sobre lo que le parece o no le parece una autocaravana. A ver, escucho todo esto, y la sensación que me queda en el cuerpo es de desamparo total. Si los ayuntamientos pueden operar como pequeños reinos feudales intocables, como si fueran su propio cortijo, redactando leyes a medida con palabras trampa, y la gran pirámide legal europea no sirve de nada en la base de la calle, es que estamos perdidos. Entiendo la frustración, sí. Si hacen esto a plena luz del día sabiendo que contradice a normativas superiores, no estamos hablando de algo mucho más grave que una simple rabieta administrativa. ¿No es esto directamente corrupción? Es una pregunta muy pertinente. De hecho, la conclusión del informe es severa en este aspecto. Cuando estas prácticas se vuelven sistemáticas, entramos de lleno en un terreno legal muy pantanoso. Cuando una autoridad aprueba una ordenanza o dicta una resolución sabiendo perfectamente que es injusta, arbitraria y que vulnera frontalmente una norma superior o un derecho fundamental, estamos hablando de prevaricación administrativa. Prevaricación. Artículo 404 del Código Penal. Exacto. Legislar a sabiendas de su injusticia. Y las estadísticas muestran que los entes locales y autonómicos acumulan una cantidad enorme de denuncias y procedimientos judiciales por este tipo de prácticas abusivas. Se convierten en verdaderos focos de corrupción administrativa. Entonces, ¿qué hacemos, quienes nos escuchan y nosotros? ¿Agachar la cabeza y pagar la multa de la autocaravana? ¿O comprarnos tapones para los oídos en el próximo macroconcierto de nuestro barrio? Quiero decir, la solución no parece venir de los políticos que redactan estas ordenanzas. ¿Hay alguna esperanza real de que un ciudadano de a pie gane esta batalla? La esperanza existe, desde luego, y reside en los tribunales, en la jurisprudencia. A lo largo de los años, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han ido creando un cortafuegos contra este tipo de abusos. ¡Qué alivio! Han establecido sentencias clave que actúan como un escudo real, como una herramienta de defensa para el ciudadano. Y la esencia de esas sentencias es muy clara. La seguridad jurídica, que está en el artículo 9.3 de la Constitución y es la base de nuestra democracia, exige que las leyes sean claras. Lógico. Hay una sentencia del Constitucional, la 135 de 2018, que establece que la vaguedad normativa vulnera la seguridad jurídica si genera una incertidumbre razonablemente insuperable. No le puedes exigir a un ciudadano que cumpla una norma si ni siquiera está claro qué abarca o qué castiga esa norma. Ya, pero si el ayuntamiento va al juez y le dice, señoría, le multamos por motivos lúdicos o tradicionales, que es una excepción válida en nuestra ordenanza, ¿cómo desmonta el juez esa trampa lingüística? ¿Cómo rompes el escudo del concepto indeterminado? Esa es precisamente la kriptonita del ayuntamiento. El Tribunal Supremo, ya desde una sentencia histórica de 1979 y reafirmada en la 843 de 2018, ha dejado meridianamente claro que utilizar un concepto jurídico indeterminado no es discrecional. No es carta blanca. Exacto, no es un cheque en blanco. Exige una única solución justa. La Administración no puede simplemente escribir por interés excepcional en el expediente y lavarse las manos. Cuando un ayuntamiento invoca esa excepción, asume automáticamente la obligación legal de aportar una motivación basada en hechos determinantes probados. Vale. Tiene que basarse exclusivamente en criterios técnicos y objetivos, no arbitrarios, que justifiquen su decisión de excepcionalidad. Esa es la clave de bóveda, la carga de la prueba. Entonces, para que lo entendamos a nivel súper práctico, si a mí me ponen un concierto atronador a 10 metros de mi ventana hasta las 5 de la mañana amparándose en motivos culturales, o si me ponen una multa por aparcar mi furgoneta camper alegando signos de permanencia, mi superpoder como ciudadano es ir y exigir el porqué con datos técnicos. Exactamente. Tú recurres la multa o denuncias la situación. Y cuando llegas al juzgado, el juez no le va a preguntar al ayuntamiento su opinión subjetiva sobre lo que es la cultura. Ya.
Le va a exigir, oiga, ¿dónde está el estudio acústico riguroso que demuestra que vulnerar el descanso de 1000 vecinos era la única manera posible y proporcionada de celebrar este evento? Claro. O, en el caso del aparcamiento, le dirá, ¿dónde está el estudio de tráfico, calle por calle, que demuestra objetivamente que este vehículo específico, por sus dimensiones exactas y no por su aspecto, colapsa la vía pública? Y como esos estudios técnicos directamente no existen, porque redactaron la excepción con una palabra comodín, precisamente para no tener que hacerlos, pues la norma se cae por su propio peso. Así es, al no existir esa motivación técnica detallada, el juez sencillamente anula el acto municipal. La consecuencia práctica es que un juez anula esos actos si no hay motivación. El ciudadano puede ganar, y de hecho gana muchísimas veces en los tribunales, porque la falta de justificación objetiva rompe la legalidad de la excepción. ¡Qué maravilla! La administración no tiene la última palabra, siempre, no es todopoderosa. Vale, creo que ahora tenemos la foto completa. Vamos a ir atando todos los cabos de este viaje. Hemos visto cómo las grandes y precisas leyes diseñadas en Bruselas o en el Congreso inician un descenso paulatino por la pirámide legal. Al llegar a la base, al nivel de nuestro propio municipio, se encuentran con el filtro local. El embudo. Sí, y mediante esa herramienta casi mágica y perversa de los conceptos jurídicos indeterminados, esas palabras huecas como interés general, tradición o vehículos similares, algunos ayuntamientos logran suspender la ley superior a su absoluta conveniencia. Lo hemos visto con el ruido, que literalmente nos quita la salud, y con la prohibición arbitraria de aparcar ciertos vehículos guiada por mero prejuicio. Pero afortunadamente también hemos descubierto que la exigencia implacable de datos técnicos y hechos probados por parte de los jueces es nuestro escudo, nuestra defensa real contra esta arbitrariedad local. Es un resumen perfecto. Y es vital que conectemos todo esto con la idea fundamental de vivir en sociedad, para quienes nos escuchan hoy. Convivir implica aceptar reglas colectivas. Sí, por supuesto. Claro. Pero la piedra angular de un Estado de Derecho es la certeza jurídica. Las normas que nos rigen, las que dictan nuestro día a día, deben ser predecibles, deben ser claras y deben aplicarse con absoluta objetividad. Ya estemos hablando de algo tan básico e íntimo como el derecho a dormir tranquilos en nuestra propia casa o algo tan rutinario como saber en qué calle podemos o no podemos aparcar legalmente. Totalmente. Si permitimos que esa claridad y esa seguridad se sustituyan por adjetivos ambiguos en las ordenanzas, dejamos nuestra convivencia diaria a merced del capricho administrativo. No podría estar más de acuerdo. Volviendo a la imagen con la que arrancábamos la inmersión de hoy, a esa pirámide legal indestructible en el papel, pero llena de grietas, socavones y trampas en la realidad de la calle. Evasivas y ambiguas para gobernar sus ciudades, me surge una reflexión final que va más allá de señalar el abuso local. A ver. Cabe preguntarse, ¿es esto simplemente una suma de alcaldes con complejo de emperador intentando controlar su pequeño feudo? O tal vez, solo tal vez, el marco legal que viene de las instituciones estatales y europeas es tan rígido, tan hermético y está tan increíblemente desconectado de la realidad caótica del día a día de un municipio que empuja a los ayuntamientos a legislar en las sombras como única forma de gestionar sus problemas locales. Es una tensión interesante. Es la eterna tensión entre la teoría prístina de los grandes despachos y el barro de la gestión local en las trincheras. Algo para masticar y pensar profundamente la próxima vez que paseen por su ciudad y lean un bando municipal colgado en la puerta de su ayuntamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión.